Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hay momentos que tienen el poder de cambiar el rumbo de una carrera profesional, empezar un nuevo puesto, asumir una mayor responsabilidad, liderar un equipo o incorporarse a una nueva empresa. Son desafíos que generan ilusión, pero también incertidumbre. La diferencia entre adaptarse y destacar muchas veces no está en el talento, sino en cómo se afrontan esos primeros pasos y en las decisiones que se toman desde el principio. Hoy en nuestro espacio, la Antibiblioteca, hablaremos precisamente de cómo convertir un nuevo comienzo en una oportunidad para construir una base sólida y acelerar el camino hacia el éxito. Y como este va a ser el último espacio de la temporada, en la segunda parte haremos un viaje por todas las lecturas que nos han acompañado durante estos meses, recordando las ideas, las reflexiones y las enseñanzas más valiosas que nos han dejado y que sin duda seguirán siendo una fuente de inspiración mucho más allá del verano, porque aprender nunca pasa de moda y cada libro tiene el poder de abrir una puerta o una nueva forma de pensar, de liderar y de crecer. Así que arrancamos Capital Empresa. Y arrancamos ya nuestro programa y lo hacemos con nuestro colaborador Diego Torres en su espacio, la Antibiblioteca. Diego, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Montse. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué libro nos traes hoy? Que va a ser el último de la temporada. El último de la temporada, efectivamente. Pues mira, yo he elegido un clásico en este área específica, que es Los primeros 90 días de Michael Watkins. Es un libro que es conocido, pero yo creo que merece la pena revisarlo de vez en cuando. Es el libro más influyente en relación a lo que supone incorporar a un nuevo directivo en una función en la empresa, sea el director general, sea un director de departamento. Y yo creo que es un libro muy útil tanto para la empresa que tiene que gestionar esa integración como para el directivo que asume una nueva responsabilidad, ¿no? Y básicamente la tesis es muy clara. Es un cambio estratégico. O sea, incorporar a una persona nueva no es un tema operativo que se gestiona con facilidad, sino que es un reto, no salen bien todas, ni muchísimo menos, y requiere una gestión específica. Y lo que hace el autor es darnos pues algunas pinceladas de cómo hacerlo. Lo primero que hace es recordarnos estos datos, ¿no? Hay varios estudios, él menciona algunos, pero son impresionantes en cuanto al porcentaje tan elevado de procesos que se consideran fallidos. Y no es porque la persona estuviera mal escogida, y es que la integración no ha funcionado apropiadamente y aquello fracasa. A veces podemos decir, bueno, es que quizás intentó actuar demasiado rápido la persona que entraba, que asumía la responsabilidad. A veces es, bueno, pues no ha valorado bien toda la complejidad política y cultural de la empresa. Pero al final es una responsabilidad compartida. A lo mejor ha fallado esa persona, ha intentado actuar como actuaba en su trabajo anterior en una empresa distinta, pero la empresa normalmente no ha sido consciente de lo que venía encima y ha puesto las cosas mínimas para garantizar, reducir algo la fricción que supone esa entrada, ¿no? En cuanto a los comentarios específicos que nos hace el autor, realmente no hay ninguno que sea muy sorprendente. Es como una especie de checklist de temas de sentido común. Pues mira, es un proceso de aprendizaje. Lo que nos recuerda es que cada empresa es un mundo y por mucho que esa persona haya tenido mucho éxito en una empresa anterior, a lo mejor del mismo sector, pero da igual, las condiciones políticas culturales de la nueva son diferentes y seguro que no puede actuar. Nos recuerda mucho la importancia de no quedarnos con las primeras impresiones. A veces juzgamos muy rápidamente cuál es el diagnóstico en una situación y sin conocer la empresa es fácil equivocarnos. Entonces recomienda tomarse el tiempo, pero no simplemente dejarlo pasar, sino acelerar el aprendizaje, reunirte con un montón de gente, rodearte de personas de dentro y de fuera que te puedan ayudar a hacer el diagnóstico.
Al final, dice, al final de este diagnóstico también es bueno el libro, lo encuentro muy práctico porque te da algunos esquemitas, ¿no? Es decir, mira, la situación en la que puedes estar, básicamente, a grosso modo, por ejemplo, hay un capítulo que dice, hay 4 situaciones básicas. Esto va bien, continúa, monta algo nuevo, bueno, hay que realinear algo que funciona con algún problemilla, o esto se le tiene que dar la vuelta totalmente porque no va de ninguna manera. Según cuál sea la situación, lo que tiene que hacer es muy distinto. Los ritmos son diferentes, los gestos que tiene que hacer son diferentes. Tiene alguna otra sección en la cual dice cosas que hoy en día todos conocemos. Cuando él lo escribió yo creo que no había tanto consenso, ¿no? La importancia de los primeros éxitos, ¿no? Para dejar algún símbolo del cambio, para mostrar que se está avanzando, para ganar legitimidad. Insiste mucho en la importancia de hacer coaliciones de poder, encontrar aquellas personas que van a ayudarte en el cambio, identificar los que te van a frenar posiblemente, ¿no? Y también creo que es bastante interesante, hay una sección en la que habla de la importancia de gestionarse a uno mismo, en el sentido de cuidarse. O sea, va a suponer un estrés tal, un cambio de este tipo, que muchos directivos se queman en el proceso. Entonces, encontrar un equilibrio entre darlo todo, pero cuidarse y mantener la forma física y mental apropiada, ¿no? Al final, yo te diría, como decía al principio, el mensaje general es, esto es complicado, se tiene que hacer bien, y a veces intentemos esto de los 90 días como empezar bien. No, no es empezar bien, es que posiblemente, tal como transcurran estos 90 días, acabará de una manera o de otra. Son muy fundamentales. Ahora que me hablas de estos 90 días, el libro afirma, ¿no?, que un líder puede ganar o perder en esos 90 días, así de sencillo, ¿no? ¿Es una afirmación demasiado rotunda o realmente esos 3 meses son tan decisivos? A ver, yo creo que él mismo le quita hierro al tema de elige los 3 meses porque es casi un consenso, es una gracia, ¿no? Sí. Pero lo que es verdad es que una organización no va a esperar indefinidamente. Sí, claro. Tú puedes necesitar 5 años para hacer una transformación, pero si los primeros momentos no consigues establecer la pauta adecuada, te va a ser muy difícil. Pierdes la legitimidad, suceden cosas que después ya no se pueden cambiar. No digo que sean 3 meses exactamente, pero los primeros momentos son clave. ¿Y por qué dice 3? Porque dice, no pretendas llegar y saberlo todo la primera semana, no es posible. Y no pretendas dejar pasar un año entero hasta hacer ciertas cosas que se tienen que hacer. Entonces, encuentra ese equilibrio, pero los primeros tiempos son claves. Ahora que me hablas de equilibrio, uno de los mensajes del libro es aprender antes de actuar. Y en un entorno en el que vivimos ahora, ¿no?, donde se exige tanto y resultados tan inmediatos, ¿cómo se encuentra ese equilibrio entre observar y demostrar capacidad? A ver, la presión nos va a llevar a la precipitación habitualmente, esto es cierto. Pero yo creo que también hoy en día, ahora voy a decir una cosa muy personal, es una apreciación y podríamos no estar de acuerdo y perfectamente sería aceptable, pero yo creo que si uno mira la literatura sobre gestión de los últimos años, hay como una especie de búsqueda del directivo perfecto, que es muy bueno y lo hace todo muy bien y tiene éxito vaya donde vaya. Los datos no muestran esto. Los datos lo que muestran es que los éxitos son muy coyunturales. A lo mejor esa persona es muy exitosa en una empresa con una cultura determinada, pero cuando lo sacas de ese entorno no funcionan sus fórmulas. Lo que en el fondo el autor del libro nos recuerda es que hay que ser muy humilde. El éxito pasado no presupone para nada el éxito futuro. Y no pensar que ya lo sabes, sino observar, hablar con las personas, conocer bien el negocio, darte un tiempo para estar seguro que pasas ese primer diagnóstico y llegas a uno más profundo, más verdadero, yo creo que es muy importante. Muchas veces, también nos lo comentabas tú, el reto no es el trabajo, sino las personas. ¿Qué importancia tienen esas relaciones internas durante esos primeros meses y cuáles son los errores más habituales que cometen los líderes en este aspecto? Bueno, yo creo que
A ver, es que también la palabra líder ya nos lleva a veces a confusión, ¿no? Tendemos a pensar que la persona que tiene el poder, como tiene el poder, pues puede hacer cualquier cosa. Y realmente un manager de un cierto nivel no hace las cosas, hace que otros lo hagan. Si tú no eres capaz de conseguir que se empiece a mover la maquinaria en una dirección distinta, y digo esto porque normalmente los cambios se producen no por, bueno, a veces por una jubilación, y lo que pretendes es que todo siga igual, que también es difícil. Pero si el cambio lo haces porque necesitas que cambie el rumbo la organización, es muy difícil hacerlo solo. Bueno, es imposible hacerlo solo. Entonces, esas dinámicas que comienzan a establecerse muy al principio son clave. ¿Quién tiene ganas y te va a apoyar? ¿Quién tiene unos intereses creados o no quiere saber nada de cambios y casi va a molestar? Descubrir eso es muy importante. Pero no solo un tema de este está conmigo y este está en contra, es cómo creo un poco el ecosistema nuevo que permita que la nueva forma de actuar que pretendemos implantar vaya funcionando. Y te prometo que en el día a día como consultor veo casos de estos, pero continuamente, ¿eh? Y yo no he hecho un estudio y no tengo las estadísticas, pero me parecen más bien optimistas, ¿eh? Los números que se publican sobre fracaso de estas situaciones. Y no es culpa, repito, no es culpa, a veces sí, pero al menos no es culpa solo del directivo que viene. Es ese encaje. Y yo lo que digo es, mira, hay cosas que no las puedes controlar, pero la empresa al menos sí debería hacer un esfuerzo consciente por poner los mecanismos para que eso fluya. Normalmente no lo hacemos. Si un oyente se incorpora ahora y está a punto de entrar en una nueva empresa como directivo, ¿cuáles serían las 3 acciones que debería poner en marcha mañana mismo para aprovechar al máximo esos 90 días? Mira, por ejemplo, un tema curioso que también menciona el libro es el periodo de oro que constituye el tiempo antes de que te incorpores de verdad. Hay veces que no existe porque, yo que sé, hay una confidencialidad tremenda, pero normalmente uno sabe que se incorporará dentro de un mes y, bueno, dentro de un mes ya vendré. No. Hay algunos casos muy bien documentados de directivos que han sabido aprovechar perfectamente ese tiempo para hablar de forma informal con una persona, con la otra, para que lo vayan presentando. Porque a veces este diagnóstico, que es un poco intuitivo, requiere un tiempo, requiere tener una primera impresión, dejarlo reposar y los 3 meses pasan volando. Con lo cual, aprovechemos ese periodo previo de la forma más útil posible. Diego, ya para acabar con este libro, si tuvieras que, de todo lo que nos cuenta el autor, quedarte con una de sus ideas, ¿cuál sería? Bueno, a ver, no me atrevo a decir este consejo o el otro, es que todos son muy importantes. El punto con el que me quedaría es complejo. No asumamos que es un cambio y bueno, yo ya empiezo y esto ya saldrá bien. Hay que verlo como un proyecto largo, complicado, que requiere planificación, que requiere reflexión y que no vas a poder hacerlo solo. Simplemente esta actitud de saber que te enfrentas a algo complejo, yo creo que ya cambiaría mucho las cosas. Pues Diego, sumamos un libro más a nuestra biblioteca. Y bueno, en este espacio en la antebiblioteca hemos recorrido libros que nos han hecho reflexionar sobre el liderazgo, sobre la estrategia, innovación, empresa familiar, productividad, desarrollo personal. Hoy, como es el último espacio de la temporada, pues me gustaría que hiciésemos un repaso de todos los libros que nos has ido trayendo. Magnífico. Empezamos la temporada con El hombre en busca de sentido y la cerramos con Los primeros 90 días. Si miramos todo el camino recorrido, ¿qué evolución ves en todos los aprendizajes que nos han dejado estos libros? Bueno, a ver, es complicado, ¿no? Son muchos libros y yo creo que hemos hablado de todo, ¿no? De temas realmente variopintos. Pero, mira, justamente, no ha sido planificado ni mucho menos, ¿no? Pero empezar con el libro de Frankl, de En busca del sentido, y acabar con algo tan práctico como cómo gestionar los 90 días de un nuevo puesto de trabajo,
parecen opuestos, ¿no? Y sin embargo, los dos hablan de una cosa muy sencilla. Esto no es técnica. Esto nos enseñan las escuelas de ingeniería. Esto es un arte, podríamos decir, casi humano. Y empieza con lo más profundo, que es, bueno, qué sentido le doy yo a mi vida y a mi carrera profesional, y acaba con el, ostras, tengo un nuevo encargo, ¿cómo gestiono esto? Teniendo en cuenta que alrededor mío va a haber un montón de personas que tienen o no el mismo propósito, que tienen o no la misma visión. Yo creo, cada vez estoy más convencido que la técnica tiene su espacio, pero que la atención a las personas, que esto es un tema de gestionar personas, es esencial y es lo que nos guía en todo el recorrido. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el manager al minuto y liderazgo ético, hablan de liderazgo desde perspectivas muy, muy diferentes. ¿Qué característica comparten los buenos líderes según estos libros? Es complicado. Cada uno yo creo que aporta una visión distinta, pero fíjate, en estos 3 títulos que mencionabas, yo he conocido a 2 de las personas que los han escrito y son muy buenas personas, antes de buenos técnicos, y personas preocupadas por los demás, ¿no? Fíjate que alguno es más técnico, ¿no? Hazlo de esta manera, te da el ejecutivo al minuto, pues te da como unas pinceladas como muy prácticas, ¿no? De cómo, tips de cómo... Sí, cómo montas una reunión para darle feedback a alguien, ¿no? Y te lo da. Pero todos parten de algo que es... ves más allá del comportamiento, del resultado técnico, y comprende más a la persona que tienes delante. Y eso es más una actitud vital. No es fácil enseñarlo, pero sin eso es difícil que las otras cosas funcionen. Al mismo tiempo, son libros que no suelen dejar solo al lector diciendo, bueno, y ahora esta idea que es muy buena, esto cómo lo implemento, sino que te suelen dar algunas señales concretas. El caso de Objetivo del Minuto es muy claro, decir, oye, mira, en una reunión que no dure más de tanto y toca estos 3 temas. Bueno, te da pistas para hacerlo bien. Ahora, posiblemente es leerlo 5 minutos y una vida entera de practicarlo para que te salga mínimamente bien, ¿no? Las cosas como son. Pero yo sigo viendo este enfoque basado en la persona como algo fundamental detrás de muchos libros de management buenos. Buena estrategia, mala estrategia. 50 reflexiones sobre estrategia, que se lo conoces bien. Viendo lo que se avecina. Discovery, Driving Growth. Solo los paranoicos sobreviven. Coinciden en que las empresas no pueden vivir únicamente de las certezas. ¿Cuál es la gran lección que cualquier empresario debería extraer de estas obras para seguir siendo competitivo? Mira, yo creo que sobre todo, si vemos, estas obras son relativamente recientes, más o menos clásicas, pero más de actualidad, y si las comparamos con obras equivalentes de hace más tiempo, yo diría que hay un cambio, y es... Antes quizás teníamos la esperanza de que un proceso de análisis y de planificación nos pudiera llevar a predecir el futuro. Yo creo que hoy en día abandonamos ya toda esperanza de predecir el futuro. O sea, no sabemos, realmente no sabemos qué va a pasar. Podemos tener unos escenarios preferidos donde pensamos que este año será malo pero lo que nos han enseñado los últimos años es que disrupción tras disrupción y nada va a ser como era en el pasado, pero de formas impredecibles. Yo creo que lo que intentan transmitir, cada uno poniendo el énfasis en cosas distintas, es el mundo es complejo y ante la complejidad la única actitud posible es pararse y pensar. Pararse y pensar, reflexionar. Si solamente estamos actuando continuamente, a lo mejor haremos bien las cosas, pero no haremos las cosas correctas. Esta es la idea que hay detrás de la estrategia, ¿no? La importancia de, además de hacer y de hacerlo bien, hay opciones en este mundo y hay que elegir aquellas, no digo más apropiadas, que solamente después el resultado nos lo dirá si lo eran o no, pero al menos meditadas, al menos con un sentido y con un objetivo. Y yo creo que es lo que tienen en común todos estos libros de estrategia que me decías. La atención permanente, el libro de
de Solo los paranoicos sobreviven, yo creo que es muy expresivo. Captó perfectamente la idea de... Porque el autor estaba en esa situación cuando presidía Intel. No sabes qué va a pasar, pero sabes que la tecnología va a cambiar el mercado. Pues atento a lo que suceda, muy atento a lo que suceda. Siguiendo con las certezas, encontramos, o comentamos aquí Antifrágil, Factfulness, cuando todos saben que todos lo saben, y de nuevo Los paranoicos sobreviven, que nos cuestiona esas certezas y nos invitan a estar alerta, ¿no?, al cambio, ¿no?, cosa que comentabas ahora. ¿Crees que hoy el mayor riesgo para una empresa es no ver venir lo que está cambiando? Sí, a ver, yo cada vez soy más prudente. Yo creo que no lo vamos a ver venir. Lo que podemos hacer es cultivar esa actitud de atención y después también creo que muchos de estos libros, además de pedirte que estés atento a los cambios, a aquellas cosas que pueden ser signos de que algo se está alterando, yo creo que también nos intentan advertir de la importancia de juzgarlo todo de la misma manera que lo hemos venido juzgando en el pasado. O sea, a lo mejor todos vemos que hay ciertas cosas que están cambiando, pero hay personas que, quizás por la aceleración, no aprecian la importancia de eso. No le dan la importancia que tienen como posibles síntomas de algo que viene, ¿no? Solo los paranoicos sobreviven es dale 3 vueltas más, no supongas que simplemente es porque ahora la recesión ha acabado y que hay más ventas o porque está cambiando el canal de distribución, dale vueltas a lo que puede suponer. Volvemos al mismo elemento, fíjate que hay pocas cosas nuevas, es aprendizaje, atención permanente a lo que está sucediendo, ¿no? El ser consciente. También muchos de estos libros que hablan de estrategia, pero también hablan del estratega, de la persona al frente de la empresa, lo que están diciéndonos es la importancia de no actuar con piloto automático, sino ser muy consciente de las cosas que están pasando fuera y dentro y de las personas que tienes delante. En The Lean Startup de 0 a 1 y en Amplitud se aborda la innovación desde enfoques diferentes. ¿Qué mensaje lanzarías a aquellos que creen que innovar es solo una cuestión tecnológica? A ver, yo creo que también estos libros, una de las cosas que tienen como virtud es le dan la importancia adecuada al contexto. Hay cosas, no al contexto simplemente de, tener en cuenta la situación o el mercado, la tecnología, sino que hay cosas que son fundamentalmente distintas. No es lo mismo, por ejemplo, hacer un cambio de estrategia en una pyme que intentar cambiar una gran multinacional con mucha más inercia, la famosa analogía del transatlántico, ¿no?, que has de hacer que gire. Y, por ejemplo, el tema de una startup. O sea, una startup es algo tremendamente complejo, porque ese paso de 0 a 1, de no existir a existir, supone unas energías necesarias tremendas, que no son comparables a una situación de un reajuste en una empresa que ya existe. Entonces, cada uno de estos libros lo que nos dicen es, sí, tú intentas innovar y se parece a otras situaciones, pero no se parecerá en nada si caes en uno de estos supuestos distintos, ¿no? Si es una empresa nueva que estás creando, vas a tener unos problemas. Si es una empresa muy consolidada, con una cultura potente, como vayas en contra de, mejor que vayas preparado y con tus estrategias para superarlo. La importancia de ese contexto. En Vida Eterna para la empresa familiar, el libro pone el foco en la continuidad del negocio, mientras que lo que haces es quién eres, insiste en que la cultura es lo que realmente define la organización. ¿Qué pesa más para que una empresa perdure? ¿Una buena estrategia o una buena cultura? A ver, yo no creo demasiado en la oposición, ¿no? Hay una frase muy famosa, una cita muy célebre, que es algo así, la traducción sería algo así como: la cultura se come la estrategia para desayunar, ¿no? Como decir, es mucho más potente. Y seguramente es cierto, pero fíjate que
¿Qué es la estrategia? Una estrategia... Todos sabemos que una de las herramientas más usadas para empezar a pensar en estrategia es el DAFO, ¿no? Sí. El DAFO lo inventa el señor Andrews, Kenneth Andrews, en el 53 lo publicó, me parece, por primera vez. Es curioso porque nunca tenía 4 casillas, ¿eh? Esto es un invento muy actual. O sea, el DAFO original para nada tenía un dibujito, una matriz de doble entrada. Sí que utilizaba esos conceptos, pero de otra forma, ¿no? Y una de las cosas claves es que un análisis previo de los valores, de la cultura, por lo tanto de la empresa, es esencial antes de pasar a pensar qué estrategias son posibles. O sea, hay estrategias que en el vacío serían muy adecuadas, pero en esa empresa no las puedes ni soñar. Por lo tanto, no es incompatible, tiene que tener en cuenta la cultura. Y al mismo tiempo, si tu estrategia te obliga necesariamente a ir por determinados senderos, más vale que gestiones de forma activa el cambio de cultura. Las dos cosas son brutalmente importantes y además con interacciones entre ellas. Claro, la cultura formaría parte de la misma, tenía que formar parte de la misma estrategia. Es el presupuesto y la consecuencia al mismo tiempo. Por eso, a ver, estamos hablando de algo, dirigir empresas, que es muy complejo. Sí, y no es fácil, ¿no? No, y no es matemática. No quiere decir que sea humo, quiere decir que es complejo porque trabajamos con personas, trabajamos con cosas que no son tan cuantificables y por lo tanto requieren criterio, requieren discernimiento, es decir, en qué situación estoy, qué pesa más en esta coyuntura actual. Y lo más importante viene a ser lo que nos hacen todos estos libros, hacernos pensar. Hacernos reflexionar, porque el mecanismo rápido de pensar y lo primero que me aparece en la mente es lo que implemento, en estas situaciones complicadas normalmente no sale bien. Vale. Ahora que me hablas de personas, en el arte de cultivar una vida con sentido, hijos del optimismo y el hombre en busca del sentido, nos recuerdan que detrás de toda empresa hay personas. ¿Estamos hablando actualmente demasiado de resultados y demasiado poco de propósito? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hace tiempo que... A ver, no es algo nuevo, ¿eh? O sea, a lo largo de la historia del management ha habido momentos clave en los cuales la ciencia, los investigadores se han dado especialmente cuenta de lo esencial que es estos elementos de expectativas, de propósito, y se han girado un poco en busca de herramientas que le permitan trabajar esto. Pero yo creo que aquí hemos tenido mala suerte histórica. Ha habido una época donde esto se ha popularizado, pero ¿cómo se ha popularizado? Un día hablábamos de ello y decíamos, el propósito de una empresa no es el póster que tienes en la recepción. Si lo frivolizamos y creemos que son frases bonitas, no solamente no estamos usando el poder de estos conceptos, sino al contrario, generamos cinismo y reacciones contrarias a todo lo que intentemos decir en ese respecto. Y yo creo que tenemos que volver atrás, entender de verdad qué significa, pero a ver, es que son cosas de sentido común. Tendemos a decir, no, la gente trabaja porque cobra. Bueno, sí, pero vamos a ver, hay bastante más aparte de eso. Esperas cobrar, lógicamente, tienes que vivir. Pero si la empresa no te proporciona algo más no quiere decir beneficios, quiere decir que tenga un sentido tu trabajo, que sepas que lo que haces, pues ayuda a alguien, que está bien dedicarte a esto, dedicar tu vida a eso. Si la empresa no puede tener la más mínima conexión emocional con las personas, creo que va mal, va a ir mal, haga lo que haga, pague como pague. No puedes decir solamente por eso las otras cosas las dejo de lado, pero esa es una dimensión importante, de las más importantes en todos los seres humanos, y como la empresa no lo reconozca, va mal. En el clan de los bombarderos demuestra cómo las grandes decisiones pueden tener consecuencias inesperadas. Mirando al mundo empresarial, ¿qué enseñanza nos deja este libro sobre la importancia de decidir bien? Claro, este es un libro muy curioso, porque es un libro de historia y es de historia militar, ¿no? Y dices, hombre, ¿y por qué lo traemos a un programa como este? Bueno, muestra cómo había dos corrientes de ver la estrategia.
la estrategia conveniente. O sea, eran dos bandos, podríamos decir, dos grupos de personas en la misma institución que intentaban lo mismo, que era ganar la guerra mundial, ¿no? Y lo que tenían eran dos estrategias distintas y cada uno de esos grupos humanos pensaban que la suya era mejor. Yo más que por decir, hombre, fíjate, esta era mucho mejor que la otra, esto tampoco lo sabemos porque la historia no se repite. Entonces, claro, no podemos saberlo. Yo lo que me llamó la atención de la lectura de ese libro es la importancia de la persuasión. O sea, si tú crees que tienes una estrategia que es la que debería seguir la empresa, tienes que ser capaz de traer a otros a tu posición, no por ego, sino tienes que ser capaz de comunicarlo de una forma que se entienda. Porque si no logras hacerlo, otro lo logrará. Y si la otra estrategia era peor, vamos a ir mal. Claro, no sabes nunca. Cada uno piensa que la suya es a lo mejor la mejor. Pero bueno, justamente en ese debate de ideas que se producen también en las empresas, aunque a veces esté como escondido, se juega uno mucho. Por eso no solamente es yo tengo clara la estrategia que tenemos que seguir, ¿vale? La tienes clara. ¿Y la sabes comunicar de forma eficaz? ¿Eres capaz de crear un relato de por qué ganaremos en el mercado gracias a esa estrategia? Porque si no, lo tienes tú muy claro, pero no lo va a tener nadie más. ¿Y cómo vas a crear esas alianzas que mencionamos, ¿no?, con el libro de hoy? ¿Cómo vas a tener esos primeros éxitos? ¿Cómo vas a ganar legitimidad si no puedes convencer a tu entorno? Entonces, la estrategia va seguida de la comunicación de la estrategia o no sirve para nada. Y ese yo creo que era un libro que ilustraba pero muy bien las consecuencias de que gane una facción u otra porque ha comunicado mejor su estrategia propuesta. Bueno, no nos fijamos, o sí nos fijamos, pero en el mundo de la empresa se utilizan muchas veces libros de estrategia militar y de guerra. Hay muchos muy conocidos, que ya el arte de la guerra, muchos que se utilizan, por algo será que hay esa analogía de la estrategia. Diego, si alguien llegara hoy a la Antibiblioteca sin haber escuchado ninguno de nuestros programas, ¿con qué libro le recomendarías empezar y con cuál terminar para hacer un mejor recorrido? Qué complicado. No solo porque me gustan todos, en el fondo, si los he traído es porque todos tienen algo y ninguno es completo, ninguno es perfecto. Pero mira, seguramente volvería a empezar como empecé, porque el libro de Viktor Frankl, que pone el énfasis en la importancia del significado, de la búsqueda de propósito en la vida, y que habla de el hombre en busca de... No habla de la empresa o el directivo del sector tal. Y yo creo que nos recuerda por donde empezamos, ¿no? Que es un poco como el origen, ¿no? Sí, estamos hablando de personas. El management se define siempre como hacer que otros hagan. O sea, tú no puedes, si eres artesano, pues haces algo. Pero si eso es una organización más grande, tú estás haciendo que otros hagan, que lo hagan de la forma coordinada, en función de una estrategia, con unos objetivos, que lo hagan eficientemente, pero no lo haces tú. Lo que hace un manager es que otros hagan. Si no empezamos reconociendo la naturaleza de lo que tenemos delante, que es un ser humano con una complejidad, con una motivación, vamos a ir mal. Entonces, a mí ese me gusta mucho. Y posiblemente acabar con el que hemos hoy comentado, ¿no?, en los primeros 90 días, que es muy de acción y muy de fórmulas, o si estuviéramos hablando, por ejemplo, de creación de empresa, pues de 0 a 1, quizás me gustaría como final, ¿no?, porque lo que nos recuerdan es la importancia de esa coyuntura, de esa situación. Al final siempre requieres ese discernir, ese criterio, pero empiezas con lo más amplio y lo vas bajando a las cosas más concretas de la empresa. Bueno, tiene su lógica, porque hablamos del origen en el hombre en busca de sentido. No tenemos que olvidar que todas las empresas han empezado porque alguien tuvo una idea. Sí. Una única persona. No nacen multinacionales como setas. Así es. Empezó por una persona que tuvo una idea y a partir de aquí
Sí, sí. Debía tener un propósito, debía tener unos objetivos y aquí nace todo. Además, tiene una cosa ese libro que a mí me gusta. Fíjate que es un libro de... Es una persona, era un psiquiatra que estaba escribiendo una obra que pensaba que sería la obra de su vida. Matan a su familia, lo internan en un campo de concentración, muere su esposa, sobrevive casi de milagro, es de los pocos que sobreviven en el campo. Imagínate cómo lo pasa, ¿no? Y en esas circunstancias tan duras lo que le da es por reflexionar sobre qué hace que unos sobrevivan y otros no, qué es lo que te da sentido y que te permite superar situaciones complicadas, ¿no? Yo cuando doy alguna charla con empresarios sobre estrategia, sobre sucesión, da igual de lo que sea, acabamos hablando de los problemas que tiene el empresario. Claro. Se pasa mal muchas veces. Y además cuando todo va bien, ni lees, ni vas a cursos, ni hablas con consultorios. O sea, los momentos en los que necesitas ayuda o inspiración son los momentos en los que las cosas van mal. Vale, no vamos a banalizar lo que le pasó a Frankel en la Segunda Guerra Mundial con, oye, tengo un problema financiero en la empresa. Pero son dificultades en cualquier caso. Y ese ir para atrás y entender la importancia del propósito, yo creo que nos ayuda mucho en los problemas de la empresa. Ya para finalizar, Diego, y después de leer, nombro algunos, Factfulness, Antifrágil, Buena Estrategia, Mala Estrategia, De 0 a 1, Solo los paranoicos sobreviven, que este me encantó. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Los primeros 90 días que hemos tocado hoy. Si tuvieras que resumir toda la temporada en, no digo una porque es difícil, en 3 lecciones para cualquier empresario, ¿cuáles serían? Sí, esta sí que es difícil, ¿no? Te he dicho 3, ya para ponértelo fácil. No, pues mira, ya puesto lo voy a simplificar en una, lo voy a simplificar más todavía. Lo que tienen en común casi todas estas cosas es 2 elementos. Uno es párate y piensa, es reflexiona. Sea por la creación de la empresa, sea el sentido de lo que estoy construyendo, sea la sucesión de mi empresa familiar. El mensaje principal suele ser: esto es complicado, párate, piensa un poco. Pero, ¿qué hay detrás de todo ello al final? La lectura es muy importante. O sea, ya sé que a veces no tenemos tiempo y nos parece que, bueno, tengo cosas más urgentes que hacer, más importantes, pero todo lo aprendemos por la experiencia. Es verdad, y muchas veces solo lo aprendemos si es experiencia propia, si nos pegamos nosotros el tortazo. Pero la lectura equivale a vivir muchas otras vidas. La lectura lo que nos da es acceso a la experiencia de personas inteligentes que se han visto frente a los mismos problemas que tenemos nosotros hoy en el pasado. Y han tenido que idear, crear modelos de cómo resolver aquello, cómo analizarlo, cómo entenderlo y cómo enfrentarse a ello. Y nos multiplica muchísimo. Con un poquito de... Yo no diría paciencia, porque normalmente te lo pasas bien. Hay libros que están mejor escritos y son súper amenos, y otros que cuestan un poquito más, pero hay que pensar eso, que lo que nos da es pues acceso a si hubiéramos tenido 4, 5, 10 veces la experiencia profesional que tenemos. Y eso es una riqueza enorme que está a nuestra disposición y que en momentos como el actual, que se acerca el veranito y que tendremos algún rato de asueto, merece bien la pena. Has comentado una cosa que quería preguntarte. Has hablado del tiempo, de que nunca tenemos tiempo, o parece que no tengamos tiempo. ¿Dirías que este es uno de los grandes problemas del empresario hoy en día? No que no tenga tiempo, sino que no gestione bien el tiempo. Bueno, yo creo que cuando lees escritos de hace tiempo, te das cuenta que siempre nos falta tiempo. Nunca tenemos bastante. No tenemos bastante tiempo en el día y no tenemos bastantes años en la vida. Siempre hay más cosas que querríamos hacer y está limitado. Al final la cuestión es cómo lo uso. Yo no creo que ahora es que lo usemos peor. Es verdad que si miras hace algunas décadas había más atención a la gestión del tiempo.
Hoy en día la atención se vuelve hacia la tecnología como una especie de, es el maná que me resolverá el problema de la gestión del tiempo. Y normalmente cuantas más tecnologías incorporamos, más complicado se nos hace el día a día. A más cosas tenemos que prestar atención. Lo que es verdad es que ahora hay mucha más dificultad en mantener la atención un rato. No es nuevo. Mira, a mí hay un autor que me encanta, que es Henry Mintzberg, todavía activo, canadiense, y yo cuando empecé a estudiar ADE, uno de los primeros artículos que me dio a leer mi profesor de organización fue uno que realmente era el paper que resumía su tesis doctoral. Él lo que hizo es seguir a directivos, altos directivos, seguirlos durante su día de trabajo. Hacía de sombra, simplemente observaba lo que hacían y tomaba notas. No les preguntaba, no los encuestaba, simplemente miraba. La conclusión, su tesis doctoral es, ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero más o menos, no me voy a equivocar mucho, la tarea media de un alto directivo dura 2 minutos y medio. Es interrumpido continuamente y cambia de tarea. Esto estoy hablando de un estudio hecho a principios del siglo XX, prácticamente, o sea, mediados. No estamos hablando de que es un problema actual. Ya ha sido así siempre. Pero ahora yo creo que la llamada a la atención es el teléfono, los colaboradores, 30.000 sistemas de comunicación que conviven dentro de la empresa y lo hacen más difícil. Se requiere más disciplina. Y mira, déjame que vuelva al tema antes, la defensa de la lectura. La lectura es de las cosas que más disciplinan el cerebro. Si tú lees, la atención la tienes que tener concentrada en eso. Sí, a veces se te irá, se te ocurre otra cosa, interrumpes la lectura, pero al final, quien no lee algo largo, complejo como un libro, no estoy hablando de leer un resumen, la síntesis del artículo en Internet, porque ahí sigue durando menos de 2 minutos y medio la actividad. Es de las cosas que más te ayudan a después mantener la atención. Yo creo que es una virtud que estaría bien que cultiváramos más. Sí, además yo, visto desde fuera, me da la sensación de que vivimos siempre como si llegáramos tarde a todas partes. Sí. Vamos persiguiendo siempre, no sé, creo que hay una enfermedad o algo que es esto así, ¿no? Que tienes la sensación de que siempre llegas tarde a las últimas tecnologías, siempre llegas tarde ahí si la empresa no sé qué, siempre vamos corriendo detrás de algo. Sí. Es un poco la sensación que tengo desde fuera. Pues Diego, llegamos al final de la temporada. Solo me queda pues darte las gracias. Gracias por recordarnos semana tras semana que un buen libro, lo decías ahora, puede cambiar una forma de pensar, una decisión o incluso una empresa, como hemos visto aquí durante muchos días. Ha sido un placer compartir contigo este espacio, la Antibiblioteca. Te deseo un verano pues lleno de descanso y, por supuesto, de lecturas. Y, bueno, estoy convencida que la próxima temporada volvemos con muchos más libros y con más conversaciones, Diego. Muchísimas gracias, Montse, y gracias por tu confianza. Pues gracias por acompañarnos, Diego, y feliz verano. Gracias. Y nosotros volvemos mañana. Les espero, como siempre, en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.